buenos días chicos, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A ver, acá está. Oh, qué gusto. Buenos días, Lucero, ¿cómo estás? Maite, Alanis, ¿cómo está Joel? Sebastián, Melanie, Jessica, Yanela, Diana, Marisol, buenos días. Giancarlo, ¿cómo está? Buenos días, Marco. William, ¿qué tal? Romery, muchas gracias, Romery. Igualmente, yo también pienso lo mismo, Romery. Qué chévere terminar con un salón que en realidad es pilas como ustedes. Y espero que por favor por ahí mantengamos esa comunicación, pilas como ustedes mismos lo están manifestando hasta pues hasta el día de hoy. ¿Sí? Aunque recién tenemos una semanita, muy pronto, pero sí, sí, me da gusto, me da gusto. ¿Qué tal, Ariana? Ian, buenos días. Diana, Ivonne, Yamir, Marta, María de Los Ángeles, Carla, ¿cómo estás? Esaú, ¿cómo están? Buenos días a todos, chicos, en general. Empezamos, hoy tenemos un buen tema. Profe, ¿de qué se trata hoy? Hoy vamos a hablar de sector circular. Este tema, pues, como muchos tendrán en cuenta, pues, tiene que ver un poquito con la geometría. Así que hay que tenerlo bien en cuenta. Farid, ¿cómo estás? Buenos días, buen día contigo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad aquí vamos a trabajar muchas figuras geométricas, pues y en este caso vamos a ir recordando poco a poco, porque por ahí pues que tú me vayas a emplear alguna condición, alguna propiedad de la geometría, es válido, por favor, es válido, así que por favor no hay que negarnos esa posibilidad de poder emplear alguna propiedad, alguna condición de geometría aquí. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días también contigo. ¿Ya? Entonces, bueno, empecemos, por favor, empecemos. Hoy tiene que ser una muy buena clase. Vamos a ir recordando poco a poco lo que necesitamos de saber del tema y vamos a empezar con geometría, con algunas condiciones que necesitamos de geometría y luego vamos a ir explayándonos poco a poco, ¿de acuerdo? Luego vamos a ir resolviendo pues algunos problemas y luego pues ahí combinando en general pues todo, absolutamente todo lo que nosotros podamos tener de herramientas aquí, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿te parece? Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal nos va, chicos. Ujú. Empecé. Profe, ¿con qué deberíamos hablar acerca del sector circular? Es mucho lo que preguntan ellos, eso. Entonces, yo te menciono a ti que cuando tú hables de sector circular, lo primero que debes recordar es que este sector circular lo vas a encontrar en una circunferencia. ¿De acuerdo? O sea, la característica está aquí. Aquí lo vas a encontrar en una circunferencia. O sea, esa idea no se te debe quitar de la mente. Tú, sector circular, ¿dónde lo encuentro? Circunferencia. Así aprende, circunferencia, circunferencia. O sea, sí, circunferencia. Ahora, ¿qué recuerdas tú de la circunferencia que nos va a servir para el tema de hoy? Eso es más importante todavía. Así que vamos a ponerte ahí la circunferencia, chicos. Y yo, por ejemplo, recuerdo que toda la circunferencia tiene un centro, pues así me lo ha dicho el profe de geometría y yo también debo recordarlo. La circunferencia tiene un centro, vamos a llamarle ese punto O, ¿de acuerdo? Y cuando yo uno desde el centro hacia un puntito, ¿cierto? De la circunferencia, esa línea, chicos, del centro hacia el punto A, dime cómo se llama, tú mismo eres, ¿de acuerdo? Tú mismo eres, dime cómo se llama eso. Radio. Perfecto, Reina, muchas gracias. Sí, radio, exactamente. Exactamente, radio. Tienen toda la razón y por acá también Steven, Joel, Rosemary, Angie, Fabricio, William, me lo hacen también saber. Sí, es radio, exactamente, eso es radio. Profe, ¿ese radio me va a servir para el tema de hoy? Sí, sí te va a servir. Cuando tú hables de radio en el tema de hoy, es el radio de la circunferencia. Sí, es el radio de la circunferencia, muchachos. Sí, ese es el radio que vamos a trabajar hoy, es el radio de la circunferencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos recordar del tema. ¿Sí? Ese radio de la circunferencia lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se calculaba la longitud de la circunferencia? Y tú ahí debes recordar que esa longitud se calculaba como 2pi multiplicado por ¿quién? Justo por él, porque acabas de mencionar. Ahí llévalo, radio. 2pi por el radio.
Así es, así es, así es. Así es como se calcula la longitud, en este caso, de nuestra circunferencia, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Profesor, longitud de la circunferencia, no, longitud del sector circular. Profesor, ¿y es la misma fórmula? Sí, en realidad es la misma fórmula. ¿Cuál es el único cambio? El único cambio va a ser este, chicos. ¿Cuál, profesor? Mira, este es el único cambio. Este de acá. Profesor, ¿por qué? Porque tú en la circunferencia tomas toda la vuelta. En el sector circular tú no vas a tomar toda la vuelta. Entonces, como tú en la circunferencia tomas toda la vuelta, es por eso que aquí nosotros tenemos al 2pi. 2pi, tema pasado, 2pi representaba una vuelta en el sistema radial, ¿te acuerdas? ¿Sí? 2pi era una vuelta en el sistema radial. Acá, ¿de acuerdo? Nosotros para el sector circular no vamos a tomar toda la vuelta. Esa es en la circunferencia. Acá nosotros vamos a tomar una parte, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí, una parte, porque el sector circular es una parte de ella, ¿ves? Entonces, por eso que este señor va a cambiar, pero va a ser la misma fórmula. Sí, sí, va a ser la misma fórmula. Por ahí hay algunos que de repente por esa parte no lo ven así. Dicen, profesor, la longitud en el sector circular se calcula diferente cuando vemos geometría. Y yo, no se calcula diferente. No, sí, profe, pero no, no se calcula. Parece, pero no, es en realidad lo mismo. Es lo mismo que tú aprendes acá en trigonometría, lo llevas a geometría. ¿De acuerdo? Siempre ten en cuenta la idea que la matemática es una sola, que geometría y trigonometría en realidad es lo mismo. Es lo mismo, y así como el álgebra y la aritmética o habilidad matemática es lo mismo. Solamente que el hecho de que estén por cursos separados no significa que sea diferente. Hay que siempre tener en cuenta eso. La matemática es una sola. Entonces, lo que hoy va a cambiar es este señor. Mira, este señor. Sí, sí, sí. Si tú recuerdas que la longitud de una circunferencia es 2pi multiplicado por el radio, entonces lo que va a variar el día de hoy es este señor, este 2pi. Sí, sí, porque nosotros no vamos a tomar toda la vuelta, no, vamos a tomar una parte. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Vamos a calcular la longitud. Cuando se habla de longitud, se trabaja todo este borde. Mira, todo el borde. A esto se refiere. Cuando se habla de longitud, se refiere a todo el borde. Todo esto. Sí, sí, profe, todo. Sí, todo este borde. ¿Ves? Todo este borde. Desde el punto A, mira, todo. ¿Ya? Esa es la longitud. Entonces, ¿qué hace el sector circular? El sector circular toma una parte. Ah, profe, una parte. Sí, sí, una parte. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, te pone, por ejemplo, de A hasta B. Una parte. Eso es lo que hace el sector circular. Toma una parte. ¿Ves? Y es por eso que este señor va a cambiar. ¿Ves? Porque este señor es cuando se toma toda la circunferencia, pero en el sector circular no se toma todo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a buscar nuestra formulita. Profe, ¿esta fórmula sirve? Sí, esta fórmula sirve para algunos casos de problema. Mira, vamos a hacer un ejemplito. Dice, en la gráfica se tiene un sector circular. Mira, ¿sí? La longitud de las, y me dicen calcular la longitud de la circunferencia, y entre paréntesis me ponen, se cumple que L es igual a teta por R, teta en radianes, y donde R es el radio de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer aquí? Como te piden calcular, y escucha la diferencia, calcular la longitud de la circunferencia, eso es lo que te piden calcular, ¿ves? Entonces tú significa que vas a utilizar esta formulita, 2pi por el radio. Pero, profe, el radio no me lo da el problema, tienes razón. Y es para eso que tú vas a tener esta condición que está acá. L es igual a teta por R. Entonces, como tú te da el problema que L es igual a teta por R, entonces tú vas a reemplazar. Pregunta, ¿tienes L? Sí, profesor, tengo L. ¿Cuánto vale en la gráfica? 4. Muchachos, ¿tienes el ángulo teta? Sí, profesor, ¿cuánto vale el ángulo teta? 2. Listo. Pregunta, ¿ya sabemos cuánto vale R? Gracias, John. Así es, así es, así es, así es. Aquellos que se han dado cuenta cuánto vale R, en el chat, por favor. En el chat o enciende tu audio y me dices, profesor, vale tanto, bacán. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, tenemos esa formulita, listo. Reemplazamos. ¿Quién es L? Por el problema, 4. ¿Quién es el ángulo teta? 2. El 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Así es, Dulce, pasa a dividir. Entonces, ¿R cuánto valdría? R vale 2. ¿Cómo estás, Enot? Buenos días también contigo. Ya está, profe, ya tengo el radio. ¿Cuánto vale el radio, chicos? Vale 2. Pregunta, ¿ya podemos calcular la longitud de la circunferencia? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque la longitud es 2pi por el radio, o sea, 2pi por 2. 2pi por 2, la respuesta saldría
4pi, y esa vendría a ser, así es Joel, el resultado de lo que te piden. ¿Ves? Eso es como tú vas a hacer. Esa es la forma como se utiliza este datito, la longitud de la circunferencia. Estamos recordando un poco lo que es geometría, porque me imagino que en geometría vas a también hablar acerca de circunferencia, y te pido por favor que cuando tú veas circunferencia en geometría, cuando te toque el momento de ver circunferencia, por favor recuerda que las propiedades que tú veas en circunferencia que se pueden aplicar, aquí también en trigonometría lo puedes aplicar en este tipo de ejercicios. Sí, también se puede. También se puede. Entonces, dime, hasta aquí, recordando un poco geometría, lo que es circunferencia, dime, hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Angie, gracias. Lucero, all right, muy bien, gracias, en inglés. William, igualmente. Maite, también gracias. Ian, perfecto. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, Joel. Exactamente, eso sí lo vamos a ver. Muy bien, Esaú, gracias. Listo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, porque justo ya él me pregunta, profe, ¿y si piden en sector circular? Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué pasa cuando a mí me piden en sector circular. Se emplea la misma fórmula, ya te he mencionado que sí, pero va a cambiar, en este caso, el 2pi. Profesor, ¿cómo así? Ahorita vamos a ver. Sector circular, sector circular. Mira, profesor, ¿y el sector circular de dónde sale? De este señorcito, de la circunferencia. ¿En serio, profe? Sí, en serio. Mira, mira por favor con atención. Ahí todos estamos viendo nuestra circunferencia, ¿sí? Y quiero que observes detalladamente por qué te digo que el sector circular sale de la circunferencia. Mira, si tú unes desde el punto O al punto A, por ahí ya como me han dicho todos, eso es radio, ¿cierto? Ya. Ahora yo voy a tomar otro punto. Ahí está, mira, el punto B. Y tú sabes que si uno desde O hasta B, eso también es radio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchachos, mira, fíjate, esta figurita que se está formando aquí, mira, te la voy a delinear. Desde O hasta A, desde A hasta B. Te la estoy delineando, ¿ah? Desde B hasta O. Sí, esa figurita que te he delineado ahí de azul, esa figurita es lo que tú le vas a llamar sector circular. ¿Y de dónde está saliendo? De la circunferencia. ¿Ves? Sale de la circunferencia. Entonces, ese es tu sector circular. Entonces, cuando a ti te hablan de sector circular, es una figura que sale de la circunferencia, donde el vértice principal, el que tú tienes que recordar, es el centro de la circunferencia. Mira, este es el vértice que uno siempre tiene que recordar. El vértice es el centro de la circunferencia, y los otros dos son puntos de la circunferencia. ¿Ves? Entonces, ese es tu sector circular. Tu sector circular es parte de la circunferencia. ¿Ves? ¿Sí? Sale de ahí sale. Profesor, ¿ya? Y vamos a ver qué más sabemos de este sector circular. Porque tú sabes que cuando unes los dos radios, se forma un angulito. Y a ese ángulo que está ahí, se le llama ángulo central en geometría. Ángulo central, sí, así se le llama ángulo central. Pero ese ángulo, nosotros lo vamos a trabajar en radianes. Sí, en radianes, chicos. Sí, nosotros vamos a trabajar en radianes. Vamos a convertir los ángulos en radianes. El ángulo tiene que estar en radianes. Y desde A hasta B, mira, vuelvo a repetir, mira, desde A hasta B. Desde A hasta B. A eso le vamos a llamar la longitud que yo quiero. ¿Te das cuenta que de toda la circunferencia, el sector circular solamente toma una parte de ella? ¿Ya? ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Tú no vas a encontrar el problema así como está en pantalla, ¿no? Tú solo vas a encontrar ese sector circular. Y es por eso que, mira, vamos a retirarlo. Eso es lo que tú me vas a encontrar. Entonces, eso sale de la circunferencia. ¿Ves? Mira, otra vez. Eso sale de circunferencia. Y esa es la figura que nosotros trabajamos en clase. Por eso que muchas veces dicen, profe, ¿y ese sector circular? Y como que no le dan la relación con la circunferencia, porque en realidad no ven, no notan que en realidad esa figura sale de la circunferencia. Sí, sale de la circunferencia. No sale de otra parte, sale de ahí. ¿Ves? Entonces, los elementos que yo estoy trabajando son el radio de la circunferencia. Ese es el radio de la circunferencia. Otro elemento que estoy trabajando es el ángulo central, que me han enseñado en geometría, mi ángulo central. Solamente que ese ángulo va a estar en radianes. Y la longitud de este sector circular, ¿sí?
Es una parte de un arco. Es lo que, por ejemplo, en geometría el profesor te dice, oye, de A hasta B, ese es el arco, ¿cierto? Acá está, mira, regresando. De A hasta B, eso se llama arco. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a medir la longitud de ese arco, ¿ya? Y ahí es donde tú empleas la fórmula que has trabajado hace rato, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? Que como ahora tú no estás tomando toda la vuelta, porque tú no estás tomando toda la vuelta, estás tomando solamente una parte. ¿Y qué parte estás tomando? Teta. Entonces, en lugar de tomar toda la vuelta, que era 2pi, tú estás tomando teta. Entonces usamos la misma fórmula y decimos, profesor, la longitud, ¿a qué es igual? Profesor, igual a 2pi. No, no, 2pi no, porque no estamos tomando toda la vuelta. ¿Igual a quién? Igual a teta. ¿Ves? Porque no estamos tomando toda la vuelta, estamos tomando solamente teta. ¿Ves? ¿Multiplicado por quién? Por el radio. ¿Te das cuenta que por eso esta fórmula es la misma que has usado en geometría? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no estamos tomando toda la vuelta, estamos tomando una parte y eso está representada por esta variable, por la variable teta. ¿Ves? Entonces aquí ponemos, ¿no? Profesor, elementos del sector circular, ¿cuáles son los elementos? La longitud del arco, ¿cierto? La longitud del arco, que es lo que tenemos que medir. El ángulo central que como te dije tiene que estar en radianes, y para eso vamos a recordar un poquito las conversiones. Mira aquí, ¿te acuerdas que cuando, por ejemplo, mira aquí, vamos a poner aquí al costado, mira, cuando yo tenía un angulito, y ese angulito estaba en sexagesimales, mira el circulito ahí, estaba en sexagesimales, ¿cómo convertías tú? Profesor, yo convertía de la siguiente manera, multiplicaba por pi radianes, porque yo quería que esté en radianes, ¿cierto? Pero lo dividí entre ¿cuánto? Entre 180. Y eso es lo que tú vas a hacer el día de hoy. Cuando tú veas que un angulito está en sexagesimales, recuerda, ¿qué dice acá la teoría? El ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a multiplicar por pi radianes entre 180 para convertirlo en radianes. ¿Ves? Profe, si mi ángulo estaba en centésimales, y recuerda eso, cuando tu ángulo estaba en centésimales, está, mira, una G. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacía yo? Profesor, mi factor de conversión, mi fracción, ¿cómo se formaba tu fracción? Ah, profe, mi fracción era pi radianes, ¿sobre quién? Sobre 200. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en nuestros ejemplos en clase, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pusimos ahí en la diapositiva y eso fue lo que nos sirvió para poder ir trabajando rápidamente estos ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a tener que recordar de la clase pasada. Tu ángulo tiene que estar en radianes. O sea, ¿qué significa? Que si tu ángulo no está en radianes, es decir, está en sexagesimales por el circulito o está en centesimales por el G, hay que multiplicarlo por estas fracciones. Ya está, por estas fracciones. Y con eso vamos a trabajar rápidamente los ejercicios del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí, men? Y el R, que es el radio de la circunferencia. ¿Ya está? A ver, vamos a ver qué tal nos va. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos va. A ver, un ejemplito, ¿de acuerdo? Un ejemplito. A ver, profe, un ejemplito, ya, un ejemplito, mira. Mira, acá está. Vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 30 grados. Vamos a poner por acá 10, ¿de acuerdo? Y vamos a dar L. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lourdes? Ya sé que alguien aquí en la aula no va a estar triste hoy. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Buenos días, no te preocupes, tranquilo. ¿Ya está? Y nos piden calcular L. Mira, nos piden calcular L. Volvió, así es, Lucero, volvió. Entonces, chicos, hoy tenemos temporada, entonces. Hoy tenemos temporada. Hoy tenemos temporada. Listo, vamos a hacer la resolución, por favor. No hay que distraernos. Vamos a hacer la resolución. ¿Ya? Resolución, profe. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Recuerda, ¿ya? Los elementos que tú tienes. Ya sabes que para hallar la longitud tienes que tener el ángulo y el radio. Pero, profe, el ángulo, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo no está en radianes. El ángulo está ¿en qué? En sexagesimales. Ah, tienes razón, pues mi ángulo teta está en sexagesimales. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien.
Muy bien, John, excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos. ¿Qué dice nuestro factor? Acá está, mira. ¿Qué dice, profesor? Hay que multiplicarlo por pi radianes, correcto. ¿Y qué más? Y dividirlo entre 180. ¿Ves? Ahí está tu factor, ¿ves? Listo, ¿ves? Ahí está. Muy bien, Lucero. Profe, dime. Tranquilo, tranquilo. Simplifica, claro, por supuesto. Gradito y gradito se va. Cero y cero se va. Tercia una. Tercia 6. Dime, el ángulo sería pi sextos. Muy bien, pi sextos radianes. Listo, muy bien. Por ahí veo que ya Steven, Christopher, Esaú ya tienen respuesta también. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya tengo mi ángulo en radianes. Perfecto. Listo. Profesor, el radio vale 10. Ya está. Perfecto. El radio vale 10. Dime, ¿ya podemos reemplazar? Por supuesto que sí, profe. Ya podemos reemplazar. Entonces reemplacemos. Reemplazando, por favor, tendríamos que la longitud que dice la fórmula es igual al ángulo, a teta. Mira, teta nada más al ángulo. No usas la palabra rad, solamente el número. Dice esto, así dice la fórmula. Dice esto, ¿ves? Ya está, ¿ves? ¿Multiplicado por quién? Por R. ¿Quién es R? R es 10, profe. Ahí está, R es 10. Listo, muy bien. Profesor, ¿qué hacemos aquí? Multiplica si quieres, por eso que a algunos les ha salido 10 pi sextos, porque pi por 10 es 10 pi sobre 6, ¿correcto? Pero algunos han sacado mitad y se han dado cuenta. Mitad de 10 es 5, por eso que arriba queda 5 pi sobre, y mitad de 6 es 3, por eso que la respuesta le salió 5 pi tercios. Listo, profesor, 5 pi tercios radianes, no, solamente 5 pi tercios. Nada más, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Solamente, escúchame por favor aquí todos detenidos, por favor en silencio y escuchas por favor. Solamente el ángulo es al que se le pone la palabrita rad. Sí, solamente a teta, solamente al ángulo. A la longitud, no. ¿De acuerdo? Sí, por favor, para que todos tenemos claro eso. No. Solamente es el ángulo, a teta es el que se le pone rad. Nada más, solamente a él. La longitud, no. Por favor, la longitud no. ¿Ya? Profe, ¿y la longitud entonces qué se le pone? Es según el problema, ¿de acuerdo? Es según el radio. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si aquí me decían 10 metros? 10 metros. Entonces la longitud también era metros. Ah, sí, profe, sí. O sea, la longitud y el radio tienen la misma medida. Si él está en metros, él también está en metros. ¿De acuerdo? Sí. Pero no, al único que se le agrega la palabrita rad es al ángulo. Nada más. Nada más, por favor, ¿sí? Al ángulo, nada más. ¿De acuerdo? A la longitud, no. Si 5 pi tercios se salió, 5 pi tercios es la respuesta. No le agregues, por favor, rad. Por favor. Te lo pido así, por favor. No le agregues rad. ¿Sí? Esa es la longitud, por favor. ¿De acuerdo? Chicos, ¿este ejemplito se entendió? ¿Tienes alguna duda? Por favor, dímela. Gracias, Diana, por ahí he visto el like. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, a las pruebas nos basamos. Si se entendió, dime cuánto sale el ejemplo que te he puesto en pantalla. Gracias, Lucero. Muy bien, Steven, Joel, Ian, Lucero, Esaú, Andrea, Lourdes, John. Hasta ahorita una misma respuesta. Eso me agrada. Vamos bien. Mientras que haya una misma respuesta, significa que vamos comprendiendo correctamente. Muy bien, John, Dulce, Estefano, Angie, Michelle, Maite, Enot. Hasta ahorita sigue habiendo una misma respuesta, por favor, ojo.
Conversa también conmigo, ojo también, recuerda que también puedes conversar conmigo, ¿sí? Lucía, Sebastián, Marta, Saúl, muy bien, Marisol también, Diana, Marco, perfecto, muy bien, muy bien. Veo que hasta ahorita todos tenemos una misma respuesta, esto significa que lo estamos haciendo muy bien. Entonces vamos a ver la resolución, por favor, ¿te parece? Mira, a ver, Telmer, muy bien, perfecto, Telmer. Bien, bien, vamos a empezar el problemita. A ver, datos. Tenemos que el radio vale 12. Ya lo identifiqué, ahí lo estoy poniendo, radio vale 12. Tengo que mi ángulo es 30 grados, por favor. Mira, 30 graditos. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Factor de conversión, profesor. Por favor, está en sexagesimal, entonces multiplico por pi radianes y divido entre 180. Simplificas, gradito, gradito se va. Gradito, gradito se va. 0, 0 se va. Tercia arriba 1, tercia abajo 6. El 6 está abajo, a veces algunos se emocionan y el 6 está abajo y te queda pi sextos radianes. Perfecto, muy bien, muy bien. Profe, nos piden, ¿qué cosa? La longitud de arco, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, profesor, que la longitud es igual a ¿quién? Al ángulo que es pi sextos multiplicado por el radio que vale 12. 12 entre 6, 2. Y la respuesta vendría a ser 2pi, exactamente. Ah, Sebastián, por el ángulo, por el ángulo, Sebastián. Por esto, mira, cuando tú veas que tu ángulo tenga este circulito, mira, mira, ahí te lo estoy identificando en pantalla. Cuando tú veas que tu ángulo tenga este circulito, usas el primero. Cuando tú veas que tu ángulo tenga una G, usas el segundo. ¿Cómo está, Mauro? Buenos días. ¿Sí? A ver, vamos a ver si me entendiste ahí la idea. No te preocupes, Mauro, tranquilo. Yo sé que es sábado por ahí, está bien, tranquilo, así que no. ¿Sí? Chévere, Sebastián. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Chévere, chévere. Ya está. Ese es el truco. Ese es el truco. Tú fíjate el ángulo. Si tiene el circulito, el primero. Si tiene la G, el segundo. Listo, ahí está. Listo. Bien. Me agrada. Como te digo, ustedes son pilas. Exactamente, John. El 200 por el centesimal. Bien dicho. Sí, así es, así es, así es. Bien dicho. Ya está. Ya está. Entonces, ¿te parece? Vamos a trabajar un problemita. Exactamente. John, excelente, buen comentario ahí. Vamos a trabajar un problemita, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, un problemita. Ah, ya, ahorita hacemos uno. ¿De acuerdo? Ahorita hacemos uno. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, disculpa. Ya. Mira, Mauro. Mira, mira. Ahí. En lugar de circulito, ponte que sea una G. Ahí está. Mira, ahí está. Entonces tú vas a decir, profesor, mi radio es 12. Mi ángulo es 30 grados centesimales. Ah, ya, como tiene la G, allá, verdad. Pi radianes sobre 200. ¿Ves? Ahí está. Se va, se va, se va, se va. ¿Y qué te queda? Te queda 3pi sobre 20 rad. ¿Ves? Listo. Y ahora vamos a poner, profe, nos piden, ¿qué nos piden? La longitud. ¿Y quién sería la longitud? 3pi sobre 20, ¿correcto? ¿Multiplicado por cuánto? Por el radio que vale 12. Cuarta arriba 3, cuarta abajo 5, 3 por 3, 9. La respuesta sería 9 piquintos. Y ahí está. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Chévere? ¿Sí? Y justo también responde un poquito lo de Sebastián, ¿no? A ver, dime, dime, ¿chévere? ¿Estamos bien? Ya está. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Ves? Ahí está, ya está, ahí está. Eso me pone feliz a mí. Carita feliz versus caritas felices, me agrada. Perfecto, muy bien. Ya está. Pero vamos a resolver un problemita. ¿Te parece? Sí, sí, justo estaba en eso. Vamos a resolver un problema, ¿ya?
Fino, esa es la frase, Sebastián, fino, pues, claro. Miren aquí, por favor, todos viendo aquí el problema 6, ¿de acuerdo? Y mira con mucha atención, por favor, porque después quiero que me ayudes con el problema 16. Si has descargado tu material, por favor, me ayudas con el problema 16 y me dices cuál es la alternativa, pero del problema 16. Yo te enseño el 6 y tú me ayudas con el 16. ¿De acuerdo? Todos mirando aquí con atención. Yo te voy a dar un minutito por ahí de repente y me dices cuánto es tu respuesta al problema 16. ¿Ya? Pero vamos a hacer el problema número 6. Listo. Empecemos, por favor. Dice lo siguiente. La señora Benito observa el arco de la puerta de la iglesia, que en este caso son 12 metros de ancho, dice. Ojo, el arco de la meta son 12 metros de ancho, ¿ves? El cual forma parte de un sector circular, como nos dice acá, ya que desea colocar algunos adornos en los puntos M y H, los cuales se representan en la figura. A partir de la información dada en la gráfica, determina la longitud de arco desde de la puerta del punto M al punto H. ¿Qué es lo que están pidiendo? Te están pidiendo esta parte de acá, chicos. Todo esto de acá te están pidiendo. Ya está. Y te dicen que el ancho, o sea, todo lo de abajo, ¿cuánto mide? Mide 12. Eso es lo que te está diciendo el problema. ¿Ya? Empecemos a resolverlo. Profe, una consulta, dime, si desde el punto A hasta el punto M es 6, pregunta, desde el punto A hasta el punto T, ¿cuánto también saldría? Saldría 6. Bien ahí, bien, bien con la clave, bien, bien, bien con la clave, muy bien. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, miren y escuchen aquí con atención para aquellos que no lo han resuelto. Pregunta, mira, te das cuenta que te han dicho que esto es un sector circular, ¿sí? Que esto es un sector circular. ¿Y qué significa en el sector circular, profesor? Que el sector circular, los radios son los mismos, porque los radios son de la circunferencia, exactamente. ¿Qué significa eso? Que desde A hasta M es radio. Desde A hasta T es radio, ¿correcto? Profesor, si de A hasta M es radio y desde A hasta T es radio, pregunta, ¿desde A hasta H es radio? Sí, profe, claro, también es radio. ¿Ves? Porque en este caso son partes de este sector circular. Entonces, ¿qué significa? Que desde A hasta H también vale 6, por ser radio. ¿Ves? Por ser radio. Entonces, tú observa la figura. Mira el triángulo que está ahí. Triángulo que está ahí. Dime, por favor, el triángulo que está ahí. Dime, ¿ángulo conocido o no es ángulo conocido? ¿Qué triángulo es ese, chicos, por ahí que estás viendo en pantalla? ¿Quién es ese señor? ¿Es conocido? ¿No se te hace conocido? ¿Es indiferente para ti? Profesor, volé con el triángulo que apareció. ¿Quién es? Claro, pero el ángulo es 60. Perfecto, Reina, muchas gracias. Exactamente, es un triángulo equilátero, lados iguales, ángulos iguales, exactamente. Y también por aquí, muy bien, Sumiko, Lucero, Joel, Diana, Carla, perfecto, así es. Y los ángulos iguales, ¿cuánto miden? Profesor, muchas gracias, Sumiko. 60 graditos. Exactamente, 60 graditos. Ahí está, mira en pantalla, 60 graditos. Muchachos, por favor, otra pregunta importante para mí. ¿Cuál es esa, profesor? Si este señor vale 60 graditos, pregunta, ¿cuánto vale el que está a su costado? 120. Perfecto, bien, muchas gracias. ¿Ve, profe? Los dos son 180, pues, profe, me está preguntando algo elemental. Disculpa la pregunta, una falta de respeto de mi parte, lo entendí. 120, 120, profe, ahí está muy bien, Sumiko, Rosemary. Y yo te pregunto ahora, mira, mira esta figurita que está acá. ¿Sector circular o no? Mira, mira, ¿cierto? Pregunta, nos piden calcular la longitud de este señor. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. El ángulo, chicos, el ángulo es 120 graditos, pero circulito. Ah, circulito. ¿Qué significa circulito? Profe, hay que multiplicarlo por pi radianes entre 180. Justo fue la pregunta de Sebastián, ¿ves? Yo tengo que ver el ángulo. Según el ángulo, automáticamente veo eso. Profesor, se va el gradito. Se va el 0. Sexta arriba, ¿cuánto sería? 2. Sexta abajo, ¿cuánto sería? 3. ¿Quién vendría a ser nuestro ángulo? Profesor, sería 2 pi tercios radianes.
Ya está el ángulo. Tenemos el radio, por supuesto, profesor, el radio vale 6. Entonces vamos a hallar lo que nos pide. Profesor, nos pide la longitud que vendría a ser el 2pi tercios multiplicado por el 6. 6 por 2 sería 12. 12 entre 3, la respuesta sale 4pi, Andrea, exactamente. Y la alternativa es la letra A. Chicos, por favor, muchas gracias, Lady. De la misma manera, y te pido ahí, te doy un minutito, por favor, dime, ¿cuánto sale el problema 16? 16. ¿Cuánto sale el problema 16, por favor? ¿Cuál es la alternativa? Dieciséis, vamos, ¿cuál dices? 16, ¿cuánto sale? Muy bien, Marisol, Joel, Angie, Steven, Ian, Rosemary. Muy bien, Sebastián. Vamos, problema 16, ¿ah? Muy bien, Marquito. Perfecto. Marta también. Perfecto. Muy bien, Orlando. Perfecto. Problema 16. Muy bien, Lucero. Perfecto. Muy bien. Problema 16. Vamos, tú mismo eres. 16. Dime cuál es la clave. Muy bien, Maite. Saúl. Muy bien. Sí, así es, Lucero. Exactamente. Bien, bien. Muy bien, Telmer. Muy bien, Enoch. Perfecto. Sí, tengo que mencionarte que el problema 16, la alternativa vendría a ser la letra, muy bien, Carlita, ahí está, la letra A. Exactamente, Ivonne, muy bien. Chicos, hasta ahí dime, ¿alguna consulta, por favor? Si no hay, continuamos. Muchas gracias, muchas gracias. Ninguna en inglés, ¿qué pasó? ¿Qué falta de respeto es esa? No hay en inglés, ninguna. Lucero, por favor, no te leo. Una en inglés, por favor. ¿Qué pasó ahí? No hay nada, no hay en inglés. No. Ah, ahí está, ahora sí, por favor. Ahora sí, continuemos entonces. Listo, perfecto, continuemos, por favor. Discúlpame esa falta de respeto, Lucero. Discúlpame. Continuemos ahí, continuemos. Profesor, por favor, sigamos. Profe, ¿qué más debemos de ver aquí en la clase? Ah, que cuando hablamos del sector circular, ahí está Lourdes, perfecto, ¿sí? Cuando hablamos del sector circular, ahí está nuestro sector circular. Ya sabemos que estamos hablando de una circunferencia, ¿cierto? Ya estamos hablando de una circunferencia, sabemos que es parte de una circunferencia. Entonces ya reconocemos los elementos, chicos. ¿Cuáles son los elementos? El ángulo, que tiene que estar en radianes. Reconocemos el radio, que sabes que es el radio de la circunferencia. Y reconocemos la longitud. Entonces ya sabemos que nuestra formulita es longitud igual al ángulo, que está en radianes, multiplicado por el radio. Ya sabes, ¿cierto? ¿Ya? Pero vamos a hablar de otra cosita más, de otra fórmula. ¿Cuál es otra fórmula, profesor, aquí? Es el perímetro. Tú sabes que el perímetro en geometría está representado por 2P, así como ves, 2P. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo se calcula ese perímetro? Bueno, ese perímetro se calcula, chicos, pues en este caso, con 2 veces el radio, ahí está, mira, 2 veces el radio, ¿ya? Más la longitud. Profe, ¿y el ángulo por qué no interviene? Porque el perímetro es el borde de la figura. Este es el perímetro. Este es el perímetro. ¿Ves? Mira, este es el perímetro. ¿Ves? Es el borde de la figura. Así es, así es. Este es mi perímetro. Entonces, como él es el perímetro, ¿ves? Como él es el perímetro, ¿ves? Te das cuenta que en el perímetro solamente intervienen los dos radios, por eso que es 2R, los dos radios, y la longitud. Ah, profe, es que el ángulo está dentro, ¿verdad? Claro, es que el ángulo está dentro. Por eso que el ángulo no interviene en el perímetro. ¿Ves? El ángulo está dentro, guardadito, con él no hay problema. Entonces, por eso que él no interviene en el perímetro. Solamente interviene el radio y la longitud, que en este caso vendría a ser dos radios, ¿ves? ¿Cierto? ¿Ya? Es por eso que no interviene el ángulo. Profe, ejemplito para entenderte bien. Tienes razón, ejemplito para entender bien, porque si no, por ahí no nos entendemos, ¿no? A ver, profe, un ejemplito, por favor. Ya, mira. Vamos a poner, por ejemplo, acá sí. Yo tengo 40 graditos centesimales. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo,
A ver, ¿qué pondré aquí? A ver. Vamos a ponerte 3, por ejemplo, ¿ya? Aquí está. Listo. Este es mi sector circular. Mira. Y me dicen calcular el perímetro. Ya está. Me piden calcular el perímetro. ¿De acuerdo, chicos? Ahí te está pidiendo. Están pidiendo calcular el perímetro. Ya, profe. Profe, ¿qué hacemos aquí? Ya está. Yo recuerdo, voy ahí, recuerda. ¿Qué necesitas? El radio. ¿Qué necesitas? La longitud. A ver, veamos los datos. A ver. Datos. A ver, tenemos acá. Resolución. Y digo, profe, yo ya tengo la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? La longitud vale 3. Acá está, mire. Chévere. ¿Y el radio? No, no tengo el radio. ¿Qué dato tienes? Tienes el ángulo. Ah, pero el ángulo no nos sirve. Pero tú dices, profesor, es 40 grados. ¿Pero qué grados? Centesimales. Ah, como dijeron sus compañeros. ¿Qué va a pasar aquí, profesor? Aquí se multiplica por pi radianes, ¿correcto? Y se divide entre ¿cuánto, profe? Entre 200. Usted dijo, cuando es G, entre 200. Tienes razón. ¿Ves? Y operamos. Operamos. Operemos, por favor. ¿Cierto? Se va G, se va el 0, cuarta 1, cuarta 5. ¿Quién sería este señor? Pi quintos, profesor. Pi quintos radianes, muy bien, Lucero. Pi quintos radianes, profesor. Ah, ya, entonces ya puedo hallar el radio, sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿qué tenemos a nuestro favor? Profe, nosotros tenemos esta formulita, pues, que la longitud es igual al ángulo por el radio. Y como la longitud vale 3, ahí está el reemplazo. El ángulo vale pi quintos, ahí está. Entonces yo ya puedo hallar el radio. Claro que sí, ya puedo hallar el radio. El 5 que divide, chicos, ¿cómo pasa? Pasa a multiplicar, sería 3 por 5, 15. El pi que está multiplicando, ¿cómo pasa? Pasa a dividir y por lo tanto ya tengo el radio. El radio valdría 15 pi. 15 sobre pi, disculpe. Ah, ya está, profe. Por lo tanto, lo que nos piden, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser 2 por el radio, que vendría a ser 15 sobre pi, más la longitud, que cuánto era por dato, 3. Multiplicas 2 por 15 sería 30 y la respuesta saldría 30 entre pi más 3. Ya está. ¿Ves? Entonces, así es como tú me vas a calcular el perímetro. Chicos, con esta parte, dime, ¿tienes alguna duda hasta ahí? Continuemos entonces. Gracias, Angie. Por favor, para ustedes, ya sabes, para ustedes, dime cuánto sale, por favor. ¿Cuánto sale? Otro ejemplito. Ahí está Lucía. Pedido de Lucía. Otro ejemplito. Dime, ¿cuánto sale? A ver, ustedes mismos son. A ver. Mira, recuerda, tienes que tener el radio y tienes que tener la longitud. Mira la figura. ¿Qué tienes? Ah, ¿qué te falta? Ya. Recuerda que con él puedes calcular el que te falta. Y ya después resuelves el problema con esta segunda fórmula. ¿Cuánto sale, por favor? Recuerda que nos piden el perímetro. ¿Ah? Perímetro. Recuerda, ese es el perímetro. El perímetro es lo que nos piden, ¿ah? ¿Sí? Fíjate, por favor. ¿Sí? Ya está. Vamos a ver quién lo logra resolver. Si por ahí hay algunos errores, no se preocupen que yo voy a explicar de nuevo. Explicar el ejemplo. Así que entonces tranquilo. Pues vamos a ver quién ha entendido la idea a la primera, lo resuelve. Y si no, no te preocupes que yo voy a volver a resolver el ejercicio. ¿Ya? Ya está, muy bien. Veo que algunos por ahí la han captado. Bien. Listo. Veamos aquí. Observa por favor con atención. Profe, usted dirá,
por aquí me enredé un poco. Tú tranquilo, no te preocupes, si te enredaste, no hay problema, ya sabes que aquí yo te voy a ayudar. Necesitas dos cosas para el perímetro. Cada vez que te pidan calcular el perímetro en un sector circular, recuerda que necesitas el radio y necesitas la longitud. ¿De acuerdo? Sí, esos dos elementos, porque eso se reemplaza aquí. Y yo te pregunto, en el problema, ¿qué tienes? Ah, profesor, yo tengo el radio vale 6. Listo, bacán. ¿Y tienes la longitud? No hay la longitud, ¿ves? Porque la gráfica no te da la longitud, pues. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Como me dan el ángulo, y el ángulo son 30 graditos, muy bien, aquellos que lo han resuelto, manda tu respuesta, no te preocupes, ya ahí voy a ver quiénes se han acertado, quiénes no. ¿Sí? ¿Ves? Como el ángulo está en 30 graditos, ¿qué hago? Lo convierto, ya sabes que en este caso sería por pi radianes entre 180. Simplificas, por favor. Se va, se va, sexta 1, sexta 3, y tendríamos que nuestro ángulo es pi tercios radianes. Ya está mi ángulo. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con este angulito y con este radio voy a calcular la longitud. Acá está tu fórmula. Profesor, entonces calculando la longitud, ¿cierto? Vamos a poner aquí que mi longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. 6pi entre 3, 6 entre 3, ¿cuánto saldría? La longitud sería 2pi. Muchachos, ya tienes el radio que vale 6. Muchachos, ya tienen la longitud que vale 2pi. Muchachos, vamos a reemplazar en la fórmula que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces decimos, profesor, nos piden el perímetro. ¿Y qué dice la fórmula? Sería, no te preocupes, sería 2 por 6, porque sería 2 por el radio, 2 por 6, más ¿quién? Más 2pi. 2 por 6, 12, 12 más 2pi. Esa viene a ser la respuesta, muchachos. Eso es lo que tú me has debido conseguir. ¿Ves? Ahora sí, por ahí de repente, pues, los que me preguntaron por ahí, pues, no, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora con este segundo problemita? ¿Qué tal? ¿Mucho mejor? Mucho mejor, está más clara la idea, ya te diste cuenta por ahí qué es lo que faltaba, qué es lo que necesitabas, porque siempre hay que darnos cuenta qué es lo que necesitamos cuando nos piden algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero eso sí. Ah, chévere, Lucía. Otro, me dice Carlita, otro, wow, wow, wow. Otro por ahí. Ya. Otro, a ver. Vamos, a ver, ahí me la pones, vamos a hacerlo, pero, a ver, que no se nos vaya el tiempo, ¿ya? ¿Sí? Porque a veces se nos puede ir el tiempo y al final nos quedamos sin ver y hay que trabajar muchas cosas, no quiero que se nos vaya el tiempo. Chévere, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Un sector circular por aquí, ¿de acuerdo? Mm, a ver, ¿qué le podemos poner acá? Ver, para que sea rapidito. Ahora vamos a poner acá pi cuartos. Vamos a poner que el ángulo ya está convertido. Pi cuartos radianes. Vamos a poner acá 8. Y vamos a hallar el perímetro. Entonces, notamos aquí, mira, por ejemplo, en este problema. ¿Cuáles son tus datos? Profesor, mis datos son el radio. ¿Cuánto vale el radio? 8. Mis datos son el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Pi cuartos radianes. Ya está convertido, ya no lo tienes que convertir porque ya está en radianes. La palabrita sí me lo dice. ¿Qué necesitas tú? El radio y la longitud. ¿Tienes la longitud? No tengo la longitud, pero tienes una fórmula que te permite calcularlo. Entonces tú vas a decir, profesor, la longitud es igual a ¿quién? A pi cuartos, el número, por 8. ¿Y cuánto saldría eso? 8 entre 4, 2pi. ¿Ves? Por lo tanto, muy bien, ahí ves. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Sería 2 por el radio. ¿Cuánto sale el radio? 8 por la gráfica. Más la longitud, que es 2pi. ¿Cuál debería ser la respuesta? Como lo han puesto sus compañeros ahí y como lo has puesto tú también, Carlita, la respuesta sería 16 más 2pi. Y espero que en realidad se haya entendido la idea. Espero que sí se haya entendido la idea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya está? Muy bien. Perfecto. Ah, ojo, no te olvides que por ahí puedes factorizar también, porque por ahí he visto que elegantemente todos finos ahí me han factorizado. Sí se puede factorizar. Recuerda que ambos numeritos tienen mitad. Puedes factorizar el 2 y por supuesto te queda 6 más pi. También lo puedes dejar así. Sí, también. Exactamente. Eso es cuando te pidan hallar el perímetro del sector circular. Ya sabes que esa es la fórmula para hallar el perímetro. ¿Ya? Continuemos. Profe, ¿hay alguna propiedad que debemos saber? Sí, hay alguna propiedad, por favor. Y la propiedad se refiere
Cuando haya sectores circulares que son concéntricos. Sectores circulares, escucha la palabrita, sectores circulares concéntricos y que compartan el mismo centro, el mismo ángulo. ¿Ah? Profesor, ¿a qué te refieres con eso? Ah, la siguiente gráfica, mira por favor, esta figura. Mira esta figurita. ¿Ves? A esta figura se le conoce como sectores circulares concéntricos. Ahí está nuestro primer sector circular, el A o B. Ese es mi primer sector circular. El segundo sector circular es el COD. COD, ese es nuestro segundo sector circular. Nuestro tercer sector circular vendría a ser el EOF. EOF, ese es el tercer sector circular. Recuerda que cuando hables de sector circular, todos tienen que tener como vértice el O, que es el centro de la circunferencia. Por eso cuando digo primer sector circular, A o B. Ese es el primero. Segundo, COD. Tercero, EOF. Son tres sectores circulares que están ahí. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de esta propiedad que voy a mencionarte aquí en pantalla, por favor, y que te pido que tomes mucha atención? Que cuando tú veas esta figurita, donde los sectores circulares son concéntricos y comparten el mismo ángulo central, mira todos ahí, mira el ángulo teta ahí está apareciendo, comparten el mismo ángulo central, ¿de acuerdo? Y notes, ¿de acuerdo? Porque acá está el dato, notes que el radio se divide en partes iguales. ¿Cómo así, profesor? Mira, partes iguales, todos partes iguales, mira. OB, BC, CF, OA, AD, DE, todas partes iguales. Cuando tú veas esa característica, se va a cumplir lo siguiente. Profe, si no veo esa característica, o sea, si por ejemplo, si lo veo así, profesor solito, no se cumple. No se cumple. Solamente se cumple cuando tú veas esa característica. ¿Ves? Profe, ¿y ahí qué aplico? Ahí vas a aplicar lo siguiente. Mira, notamos lo siguiente. ¿Qué cosa? Que el arco AB, ese arco AB, ¿ya? Tú le vas a poner, son proporcionales los arcos. Por ejemplo, al primer arco AB, al más chiquitito, porque siempre se empieza del pequeño, del arco pequeño que vendría a ser A, le pongo un A, ¿ya? Mira ahí está, le ponemos un A. El siguiente arco, que es el CD, va a ser un 2A. Ahí está, mira, ¿sí? El siguiente arco, que es EF, profe, 3A, exactamente. Y si hubiese uno más, 4A. Y si hubiera uno más, 5A. Y así sucesivamente, tú siempre vas a tratar los, siempre y cuando el radio se haya dividido en partes iguales. Si tú ves que pasa eso, tú puedes hacer cumplir esta proporción. Sí, son proporcionales, sí, se cumple eso, exactamente, se cumple esta condición. Entonces, esto, nótalo como si fuera, por ejemplo, y escúchalo muy bien aquí, porque a veces hay algunos chicos que me preguntan, profe, y si no son, por ejemplo, me dicen, profe, y si no son iguales los radios, entonces, ¿qué hago? Ahí yo te digo, tómalo como si fuera un trapecio, pues. Por ejemplo, esta propiedad se cumple cuando tú vas a ver trapecio, y ahí en trapecio tú vas a aplicar también muchas propiedades. Claro, eso ya viene después, en geometría. Por eso te digo, todas las propiedades que tú encuentras en geometría, lo vas a poder aplicar aquí. Y en geometría, de repente, por ahí alguno que ha hecho su básico, me puede decir, muchachos, si yo tenía esta parte de acá, ¿se puede hallar X? Claro, profe, sí se puede. ¿Cómo decía el profe? La semisuma de las bases, profesor. ¿Cierto? ¿Cuánto vale X? X vale 2A, ¿ves? Ah, profe, justo, claro, ¿ves? Ahí está. O sea, ¿qué significa esto? Te estoy dando ideas, que cuando tú veas en geometría ciertos temas, esos temas tú los vas a poder aplicar aquí. Sí, esos temas tú los vas a poder aplicar acá. Entonces, hay propiedades en geometría que tú vas a poder aplicar. Mientras tanto, vamos a aplicar la propiedad que tengo en pantalla. Recuerda, cuando el radio se divide en partes iguales, las longitudes de arco son proporcionales y empiezas desde el pequeño. El pequeño es A, el que le sigue 2A, el que le sigue 3A y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. Listo. A ver, aplica la propiedad, intenta hallar L.
A ver, te voy a dar pues, un minuto. No te preocupes que yo lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero intenta hallar L. Mira la propiedad, mira el ejercicio. Mira la propiedad, mira el ejercicio. ¿Ya? Mira los datos, mira el dato que te da el problema. Este es el dato que te da el problema. Dime, por favor, cuánto valdría L. A ver, vamos a ver qué tal te va ahí. Ocho. Te escuché y muy claro, y creo que por acá todos han compartido la misma respuesta hasta ahorita. Y sí, perfecto, muy bien. Significa que me has aplicado correctamente la propiedad. Y ahora vamos a explicarla, por supuesto. Pues muy bien hasta ahorita, muy bien aplicado. ¿Sí? Lo primero que tú tienes que reflejar aquí es, ¿cumple la propiedad? Sí, profe, sí que cumple la propiedad. ¿Por qué cumple la propiedad? Profesor, porque los radios están divididos en partes iguales. Ya, verdad, tienes razón. Entonces, ¿qué significa eso? La propiedad dice lo siguiente, profesor, que el arco más pequeño, que es el L sub 1, ese señor, de acá, ¿sí? Ese sub 1 va a ser un A. El que le sigue, que es L, ojo, el que le sigue es L, ese señor va a ser 2A. Muy bien. Y el que le sigue, que es el L sub 2, ese vendría a ser 3A. Y a ti te dan el siguiente dato. ¿Cuál es el dato? Que L sub 1 más L sub 2 es igual a 16. ¿Pero quién es L sub 1? A. ¿Quién es L sub 2? 3A. Profesor, entonces tendría que A más 3A es igual a 16. A más 3A, 4A es igual a 16. ¿Cuánto vale A? Tu A vale 4. ¿Esa es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque a ti te piden calcular L. ¿Y quién es L según la propiedad que hemos resuelto? La propiedad L vendría a ser 2A. ¿Quién es A? 4. 2 por 4. Por supuesto, la respuesta es 8. Y ese vendría a ser el resultado del ejercicio. ¿Qué tal, chicos? Dime, ¿estamos bien? ¿Se entendió el ejemplito? Elegante, Mauro. En inglés. Muy bien. Ya está. Chévere. Vamos a continuar, por favor. ¿Sí? Por ahí no quiero que se nos gane el tiempo. Vamos a continuar. Si hubiese pregunta, ya sabes, házmela. Yo te escucho. Listo. Chévere. Profe, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a hablar acerca de áreas. Y si vamos a hablar acerca de áreas, ya no hablamos de circunferencia, ahora hablamos de círculo. Sí, círculo, exactamente. Y en este caso, por favor, cuando se habla de círculo, automáticamente, sí, automáticamente tenemos que recordar que es, ¿quién viene a ser el círculo, profesor? Todo lo que está dentro. Todo ello, sí, sí, todo eso. Por eso que cuando se habla de áreas, automáticamente ya sabes que es todo lo que se encuentra dentro, toda la superficie, ¿no? Toda la superficie o área, recuerda, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, yo voy a trabajar eso, ¿sí? Yo voy a trabajar eso. Y el área en el círculo se calcula como pi por quién? Por el radio al cuadrado, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado, así como lo ves. Pi por radio al cuadrado. Esa va a ser nuestra fórmula que nos da la geometría. Cuando se habla de círculo es pi por radio al cuadrado. Y vamos a emplearlo por ejemplo, ¿no? Acá, mira, este pequeño ejemplito que tenemos aquí. Listo. Mira, similar al anterior, pero ahora vamos a hallar el área.
Y me dice, en la gráfica se tiene este sector circular, me piden calcular el área del círculo, ¿de acuerdo? Y pues yo automáticamente empleo lo que ya voy aprendiendo hasta el momento, ¿cierto? ¿Qué he aprendido hasta el momento, profesor? Yo tengo que L es igual al ángulo por el radio, ¿cierto? Muy bien. Yo veo que L vale 4, veo que el ángulo vale 2, reemplazo 4, 2. ¿Cuánto vale el radio? El radio valdría 2. Profe, ya tengo el radio, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden? El área. Entonces mi área sería pi por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4 y el área sería 4pi. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros manejamos esta formulita. ¿Ves? Hasta ahí nosotros manejamos esta fórmula. ¿Ves? Que, mira, si tú te das cuenta, la fórmula está representada por lo siguiente. La vuelta entre 2. Este señor que está acá es la vuelta entre 2. Como tengo 2pi entre 2 es pi. Por eso que yo veo pi por radio al cuadrado. Igual como te hablé de longitud, te hablo con círculos. La fórmula va a ser la misma. Lo único que está cambiando para el sector circular es el ángulo. Porque el ángulo que nos den es lo que nosotros vamos a notar aquí, que es en qué varía la fórmula. Entonces, si para la longitud la circunferencia era 2pi por el radio, como yo no estoy tomando toda la circunferencia, por eso que para nuestro sector circular la fórmula fue ángulo por el radio. Lo mismo va a ser en el área. Como en el área la fórmula es 2pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿ves? Como yo no estoy tomando toda la vuelta, es por eso que nuestra fórmula va a ser ángulo por radio al cuadrado sobre 2, ¿ves? Como verás, la fórmula cambia según el ángulo que tomes. La fórmula cambia según el ángulo que tomes. Sí, sí, es la misma. Sí, es la misma, chicos, es la misma. Por ahí a veces algunos dicen, profe, es diferente. No, es lo mismo. Geometría y trigonometría en realidad es lo mismo. Solamente que por ahí algunos lo quieren ver diferente porque pues no lo has notado de esa forma. Pero en realidad es lo mismo, es la misma idea. ¿Ves? Por eso que si te sabes tus fórmulas de longitud en la circunferencia, ajá, es lo mismo, pero lo ven diferente porque ven el ángulo, pues, Juancito. Por eso que ven por ahí. ¿Ya? Pero en realidad es lo mismo, chicos. No vean la matemática como cursos diferentes. No, no. Mira la matemática como uno sola. Y no trates de buscar diferencias, pues, en realidad donde no lo hay. No lo hay. ¿Ya? Entonces, tratemos de ver eso. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a trabajar ahora sector circular. Ya por lo menos ya tenemos una idea de la fórmula. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Así que, sí, vamos a otra, Lucía. Vamos a otro. Por ejemplo, mira, vamos a ver acá. Sector circular. Para calcular la fórmula, vamos a nosotros a tener lo siguiente. Acá está nuestro ángulo y acá está el radio. Tú teniendo el ángulo y el radio vas a poder calcular el área. Así, teniendo el ángulo y el radio vas a poder calcular el área. ¿Por qué? Porque la fórmula que hemos aprendido es igual a ¿quién? El ángulo por el radio al cuadrado entre 2. Esa es tu fórmula. ¿De acuerdo? Eso solamente, escúchalo bien aquí, eso es cuando tú veas que en el sector circular tienes solamente al ángulo y al radio. ¿Ya? Y no olvides, por favor, que el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mira, tienes un sector circular, pero esta vez no tienes el ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a poner así, tienes la longitud y el radio. ¿Sí? Profesor, ¿aplico LOR para hallar el ángulo? No, no es necesario. No es necesario, profe, no, no es necesario. Porque si tú tienes la longitud y el radio, hay una fórmula que te permite calcular el área. Y esta formulita vendría a ser longitud por radio entre 2. Para calcular el área. Ahí está, mira el título. Mira, mira, ahí está. Esto es para calcular el área. Ahí está, mira. Para hallar el área. ¿Ves? Ahí está el título. Área del sector circular. Eso es para calcular el área. Eso cuando te diga, calcula el área. Allá, listo, ahí están mis formulitas. Ahí están mis fórmulas, ¿ves? No te haces problema. Ahí están tus fórmulas para calcular el área. ¿Ves? Pero sí, son diferentes casos. Por ejemplo, mira, el primerito, ángulo y radio. El segundo, longitud y radio.
Profesor, ¿y hay alguna fórmula con el ángulo y la longitud? Sí, sí hay una fórmula con el ángulo y la longitud. Ahí está, mira, el ángulo y la longitud. Y la formulita vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser la longitud al cuadrado entre 2 por el ángulo. ¿Ya? Entonces, esas son tus tres fórmulas. Eso depende de cada caso que tengas. Así, de cada caso. Según el caso que yo vea en el problema, voy a decir, ah, ya voy a aplicar la primera fórmula, o de repente voy a aplicar la segunda, o de repente me dices, profe, yo voy a aplicar la tercera. Eso va a depender de ti, de lo que tú estés observando. Sí o sí debe haber dos. Dos, Jairo, dos. Sí o sí tiene que haber dos. Todavía no, Mauro, tranquilo, tranquilo. Ya las emociones me dice, Mauro me dice, profesor, suélteme el examen, así como dice Thor, no, profe, suéltame a Thanos. No, tranquilo, Mauro, tranquilo, todavía no. ¿Ya? Pero lo que te venía diciendo es, cada caso, cada caso tiene una fórmula diferente. Tú tienes que ver cuál de los tres aparece en el problema, porque no siempre es el mismo, ¿ya? Pero te das cuenta que para cada situación hay una fórmula. Mira, para cada situación hay una fórmula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, vamos a poner acá. Por ejemplo, mira, me dicen calcular el área del sector circular. Mira, por favor, tú me dices, ¿ah? Por favor, del sector circular. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál voy a usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? Tú tienes que identificar, por favor. Mira la gráfica. Listo. Pregunta, ¿cuál de las tres utilizo? ¿Cuál de las tres fórmulas utilizo? Segunda. Perfecto, bien. ¿Quién confirma? Muy bien, Mauro, perfecto. ¿Cuál utilizo? Muy bien, dilo. Primera, segunda, tercera. ¿Qué dices? ¿Confirmas con tu compañera? ¿Con tu compañero ahí en chat? Por supuesto. ¿Cuál utilizas? La segunda, bien dicho. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver los elementos, pues chicos. Según los elementos que yo vea, tú vas a poder decir cuál de las fórmulas tienes que aplicar aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá, ¿sí? Y vamos a explicar, como dice, no, profe, ¿puede explicar, profe, la segunda? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo se calcula el área? El área acá que dice, profe, multiplicas la longitud con el radio. ¿Quién es la longitud? 6. ¿Quién es el radio? 5. ¿Ves? ¿Y qué más dice? Entre 2, profesor. Nada más, nada más. Muchachos, ¿cuánto saldría el área? 6 por 5, 30. 30 entre 2, como dice muy bien, ¿verdad? 15, perfecto, así es, sí, 15. Muy bien, Jairo, sí, así es. ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así, muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a aplicar la fórmula según la que te venga en el ejercicio. ¿Ves? Son tres, sí, son tres. Tú vas a aplicar la que aparezca en el ejercicio. Ay, ya, profe, sí, así es. Tú vas a aplicar la que aparezca en el ejercicio. Otro ejemplo, profe, por supuesto, otro ejemplo. Pregunta, ¿cuál aplicas? ¿La primera, la segunda o la tercera? Te escucho, te leo. ¿Cuál aplicas ahí? Espera. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿Ya identificaste la primera? Ahora sí. ¿Cuánto vale el área? Pero el ángulo tiene que estar en radianes, ¿ah? No te olvides, el ángulo tiene que estar en radianes. Muy bien, la primera, perfecto. ¿Cuánto sale entonces? Ahí está, Michelle, muy bien. Por dos, Mauro, así 6.000. que muy bien, perfecto, muy bien. Por dos, Mauro, por dos. Así que vamos, no hay problema. Tiene que soportar. Muy bien. Veamos, muy bien por ahí. Los que llegan a la respuesta confirman, ¿no? Profesor, tenemos el radio que vale 6. Muy bien. El ángulo es 60, pero ya hemos dicho, el ángulo hay que convertirlo. Y en este caso multiplico por pi radianes entre 180. Y el angulito me quedaría pi tercios. Profesor, nos piden, ¿qué cosa? El área. ¿Y qué dice la fórmula, profesor? El área vendría a ser el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2.
pero en lugar de 2, muy bien, tranquila, Michelle, tranquila, no reniegues, Michelle, tranquila, tranquila, ya por ahí está renegando, tranquila, tranquila, ya está, ¿sí? En lugar de poner entre 2, he puesto un medio, ya que es lo mismo, ¿sí? Pero ya saben que es lo mismo, ¿ves? Operamos, me quedaría 6 al cuadrado, 36pi, entre 6, y por supuesto la respuesta sale 6pi, sí, 6pi, sí, así es, sale 6pi, ese vendría a ser el resultado. Se Mauro más exagerado. Sí, 6pi, y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio. ¿Te das cuenta, sí? Profesor, o sea que este entre 2, yo lo puedo colocar como un medio. Sí, ese entre 2 tú lo puedes colocar como un medio para que se acomode bonito tu problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si tú por ahí me dices, profe, pero yo lo tomé así entre 2, ¿es lo mismo? Sí, también es lo mismo. También es lo mismo. Si tú lo has tomado así, también es lo mismo, porque al final te das cuenta que a tus compañeros también le salió SOISPI de la misma manera. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado es 36, 36 entre 3 le iba a quedar 18, y 18, ¿no? Disculpa, 12, y 12pi entre 2 le seguía saliendo 6pi, ¿ves? Entonces, es la misma respuesta, ¿ves? ¿Ya? Entonces, no hay problema como tú lo tomes. ¿Ya? No hay problema como tú lo tomes. Yo a veces pongo el un medio para en lugar de colocarlo entre 2, eso ya va a depender de ustedes. Continuemos, chicos. Se nos va el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Espero que hasta ahí vamos bien. Propiedad similar a la anterior, por favor. Similar a la anterior, propiedad de ángulos concéntricos, pero esta vez va a ser con áreas. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de esta propiedad porque cuando se trata de áreas también cumple, escúchalo muy bien aquí, también cumple la misma idea, que el radio se divide en partes iguales. Pero, profe, ¿cómo se trabaja en áreas? De la siguiente forma. Primero, del sector circular chiquito que es A o B, esto va a valer una S. Ese chiquitito, sí, ese que estoy sombreando, es una S. Sí, esa es la proporción. ¿Ah? Del siguiente sector circular que es COD, COD, eso es 4S. Profesor, COD es 4S, sí. COD es 4S. ¿Te das cuenta que para completar ese 4S te falta esa parte de celeste? Mira, COD es 4S. Profesor, pero yo ya tengo una S. Para completar el 4S, ¿cuánto tendría que valer la parte de celeste? 3S. ¿Ves? Para completar los 4. El siguiente sector circular que es EOF, eso vale 9S. Entonces tú dices, profesor, EOF es 9S. Sí, 9S. Profesor, entonces, ¿cuánto tendría que valer esa parte de verde para que todo sea 9S? 5. Y ahí está la proporción, así es cuando se cumple. ¿Sí? Cuando tú veas esta figurita otra vez, ¿cierto? Muy bien, Carlita, gracias. Cuando tú veas esta figurita otra vez y te des cuenta que el radio se ha dividido en partes iguales, esta va a ser la proporción del área. S, 3S, 5S, y así sucesivamente, todos números impares, así es. Así, como dice Mauro, ¿no? Más 2, siempre impar. Exactamente. Cuidado con el audio por ahí, alguien lo ha dejado encendido, revisa por favor, sí, ya sabes, no me quiero escuchar algo por ahí que de repente no debe escuchar yo ni tus compañeros, tengan cuidado. Ya está, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplito al costado. Ya, mira. Listo, mira. Dice, en la gráfica se muestran sectores circulares concéntricos, me piden calcular S sub 3, o sea, el de verde, si se cumple que S sub 1 más S sub 2 es 16. Entonces yo digo, profesor, como por dato tengo que S sub 1 más S sub 2 es 16, muy bien, 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 ahí me están dando la respuesta, bien, bien, ¿no? Entonces yo digo, profe, S sub 1 es S por la propiedad. S sub 2 es 3S, perfecto. Y S sub 3 es 5S, perfecto. Entonces, ¿tú qué vas a decir, profesor? Y si que S más 3S es igual a 16, 4S es igual a 16, S valdría 4. Tienes razón. Y como nosotros nos piden S sub 3, que es 5S, eso sería 5 por 4, 5 por 4 sería 20. Está fino, Mauro, fino, fino, exactamente. Y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio.
Ok, Mauro. Buena. Listo, muy bien ahí, Angie. Perfecto. ¿Ven? Entonces esa es la forma como se aplica esta propiedad. Similar a la anterior, ¿no? Pero con áreas. Con áreas. Cuando tú veas que estén hablando de S, automáticamente áreas. Sí, Michelle, dame unos minutitos para poder trabajar acerca del examen, ¿sí? Mira, por favor, vamos a hablar acerca, ya para terminar, dame estos 3 minutitos y te doy 10 para tu examen, ¿ya? Vamos a hablar acerca de trapecio circular. Y en el trapecio circular, ¿cuál es el trapecio circular, profesor? Este que te voy a sombrear. Ese amarillito, ese que está ahí, ese que ves como un cuadrilátero, ese es el trapecio circular. ¿Ves? Ese es el trapecio circular. Y ahorita vamos a trabajar a ese señor, el trapecio circular. Profe, ¿y de qué manera? Ah, mira, de la siguiente forma. ¿Sí? ¿Sí? De la siguiente forma. ¿Ya? A ver, breve, Lucero. Mira, ahí está. Entonces, si tú ves la diapositiva anterior, te das cuenta que, profe, celeste era trapecio circular. Sí, el celeste era trapecio circular. El verde también era trapecio circular. Sí, también era trapecio circular. Vamos a hablar acerca de esa figura. Perfecto. ¿Ya? Regresemos. Regresemos. Y cuando hablamos de de trapecio circular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, por favor. Profesor, ¿qué cosa? Que cuando tú ves un trapecio circular, te voy a mencionar que AD y BC son iguales. Sí, esos dos lados son iguales. Profe, ¿y cómo se halla ese ladito? Ese ladito se halla restando los dos radios. El radio más grande con el radio más pequeño. El radio del sector circular más grande con el radio del sector circular más pequeño. Si tú restas los dos radios, de ahí te sale el C. Profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué te sirve saber el B, el A y el C? Profesor, ¿para qué me sirve eso? Eso te va a servir para que tú puedas encontrar el ángulo. ¿El ángulo, profe? Sí, el ángulo. Si tú tienes esos tres valores, puedes calcular el ángulo. ¿Cómo así, profesor? Acá está. El ángulo vendría a ser igual ¿a quién? A la resta de las longitudes. ¿Te das cuenta? La mayor menos la menor. Siempre la mayor es la que está hacia afuera, la más grande, ¿no? ¿Sí? Entre C. Profe, la resta, sí, restas las dos longitudes, lo divides entre C y así calculas el ángulo. Por eso se dice que uno tiene que tener estos tres valores y con ellos encuentras el ángulo. Profesor, así nomás se halla el ángulo. Profe, un ejemplito para ti, disculpa si por ahí te ofende. Dígame, muchachos, ¿cuánto vale teta? Mira, identifica, ¿quién es el A? ¿Quién es el B? ¿Quién es el C? Dime, ¿cuánto vale el ángulo teta, por favor? Ahí está, perfecto, muy bien. Ahí está, muy bien. Listo, ¿ves? ¿Ya? Disculpa si por ahí te he ofendido con la pregunta, disculpa, pero por ahí ya sabes que la idea es que aprendas muy bien cada uno de estos pasos. ¿Ya? Entonces ponemos, profe, nos piden el ángulo. ¿Y cómo se da el ángulo? Restamos las dos longitudes, 6 menos 4 y lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuánto saldría el ángulo? 1. 1. ¿Un qué, profesor? Un radián, así. Un radián. Así es. Muy bien. Así es, Mauro, fino. Muy bien. Así es como se emplea eso. Así es como se emplea esta propiedad. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y terminamos con las tres formulitas del área del trapecio circular. El trapecio circular tiene tres fórmulas, chicos. Sí, igualito que el sector circular tiene tres fórmulas, este también tiene tres fórmulas. Cuando tú tienes las dos longitudes, mira, y el C, el A, B y C, cuando tienes A, B y C, el área se calcula multiplicando C por la suma de A más B entre 2. Cuando tú tienes el ángulo y los dos radios, se va a calcular el área como ¿quién? Como el ángulo multiplicado por la resta de los radios al cuadrado entre 2, ¿no? La diferencia de los cuadrados de los radios entre 2. Y por último, gracias Jairo, cuando tienes las longitudes y el ángulo, ahí está tu formulita. ¿Ves? Esa es tu fórmula, chicos. ¿Ves? Ahí está. Esa es tu formulita. Ahí está. Tienes tres fórmulas para calcular el área del trapecio circular. Y de la misma manera, tú vas a utilizar cualquiera de las tres fórmulas dependiendo del caso que te ponga el ejercicio. Sí, según el caso que te ponga el problema, tú vas a emplearlo. Por ejemplo, ¿no? Mira,
¿Cuál aplicarías aquí? Dime, te escucho, para terminar. ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Qué fórmula aplicarías aquí? Muy bien, perfecto. ¿Ves? Listo, mira, la primerita, ¿cierto? Ya está. Y resolvemos. ¿Qué dice la fórmula de la primera? El área vendría a ser igual a ¿quién? El C que vale 2 multiplicado por el A más B que sería 8 más 6 entre 2. 2 arriba, 2 abajo se va. Y la respuesta saldría 14. Y esa es la forma como se aplican estas propiedades. Chicos, espero que te haya gustado la clase. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado la clase aquí. ¿Sí? Espero que te haya pues divertido. Y ahora sí, por favor, sin interrumpirte, vamos a resolver todos nuestro formulario.